Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esperamos que vaya todo bien. Cuando el DJ está pasando música, una de las principales cosas que a veces nos vemos habitualmente en el medio de la tanda es la falta de tiempo para cuando tenemos que cambiar el tema. Tenemos que cambiar el tema, tenemos que seguir, nos gusta cómo está todo, pero obviamente necesitamos tiempo para buscar ese tema. Si estamos con CD, bueno, por supuesto, ir a la carpeta, buscar el disco que estamos memorizando que vamos a seguir con el tema, ponerlo y buscar el track en dónde va a ser el momento de la entrada del tema y bueno, y cómo lo vamos a empalmar. Todo ese proceso que por supuesto llega un momento en que es automático casi, lleva su tiempo y ni hablar de cuando nos encontramos con una carpeta de CDs poco renovada, que ya tiene algunas rayas y capaz que no nos engancha el track o tiene algunos saltos, entonces bueno, se nos complica aún más todavía. Para estos casos, y por un tema a veces de prolijidad, como para saber cómo vamos a manejar las tandas, a veces nos armamos el playlist. Ahora vamos a ver un poco cómo armar el tema del playlist. Acá tenemos un poco la temática de cómo lo vamos a armar. ¿Para qué nos sirve un playlist antes de ir a musicalizar? Cuando supuestamente sabemos todos que la espontaneidad y el feedback que tenemos con la pista es lo que nos tiene que marcar el método de trabajo. Pero el playlist, la finalidad principal es ahorrarnos tiempo y es darnos una columna vertebral, un norte de cómo vamos a musicalizar dependiendo el género. Para armar el playlist, por supuesto, muchas horas de trabajo frente al equipo con las carpetas de CD. Las carpetas de discos, por supuesto que deberían estar armadas por géneros. En un sector un género, en otro sector otro género. Y a los discos renombrarlos, es decir, no estar, si estamos con clásicos de los 80, no tener un disco que diga clásicos de los 80 de tal año y otro que diga super hits, tanto, no, renombrarlos y ponerles una carátula que sean discos de los 80 o clásicos de los 80, 1, 2, 3, 4 y así irlos, una carátula por delante, obviamente con los temas. El playlist entonces, la finalidad es ahorrarnos tiempo, seguir armando más o menos cómo vamos a tener la secuencia de temas. Para eso nosotros hacemos un listado y lo que debemos poner en el listado es un número de orden, que ponemos acá el número 1, vamos a ir poniendo el número 2, el número 3, que van a ser los temas que van a ir sucediendo a esta lista. Es decir, este sería el número de orden. Al número de orden le ponemos entre paréntesis el nombre del disco. El nombre del disco y track es fundamental para que nosotros sepamos en qué parte de la carpeta vamos a estar buscándolos. Es decir, entonces, disco y track. No conforme con esto, lo que es un dato fundamental es poner, acá tenemos un 0.50, poner el tiempo en donde ese tema va a tener entrada. Si es un tema que por sus características comienza de una manera particular, va a ir el 00 o no ponemos datos, porque cuando no ponemos datos ya sabemos que el tema empieza de entrada. Acá ponemos 0.50 a modo de ejemplo porque 0 minutos 50 segundos va a ser la entrada del tema. La entrada del tema, cuando es el primer tema, nos va a dar como dato que posiblemente lo tengamos según al criterio de las características de este tema. Si comienza por una baja del sonido y comienza de repente, o la voz del estribillo tiene una parte fundamental ahí, la vamos a poner. Después vamos a ver cómo se van encadenando los siguientes temas y vamos a ver cómo a partir del número 2 el método de cómo entremos, el tema ya va a tomar mayor importancia. Más 1 es el pitch. Este es el tiempo en donde el tema entra. Y este es tiempo de entrada. Y esto es pitch de entrada. El pitch de entrada también tiene mucho que ver con la sucesión de temas. Al ser el primer tema, por supuesto, si el pitch lo tenemos en 0, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema porque no está siguiendo la secuencia de los temas que estamos siguiendo. Vamos a ver cómo a partir del segundo ya tiene una importancia. 2 puntos y ponemos el tiempo final, es decir, para donde nosotros pensamos sacar el tema. El tema, hay temas que se pueden dejar morir solos,
entre comillas, porque tienen ya una cadencia así más hipnótica, más en loop, entonces uno lo puede dejar morir, puede recurrir a ciertos recursos como bajar el pitch del todo o darle un fader de volumen para empezar el tema siguiente. Pero hay temas que por ciertas características, porque en ese tiempo nos da la pausa justa para que no entre en un rulo de solo muy largo y nos deje morir la pista y nos vaya a los 4 o 5 minutos que no lo podamos sacar. Entonces tenemos que estudiar el tema en donde va a ser una duración acorde para que lo podamos cortar. Entonces esa duración va a ser el tiempo final, 2 minutos 35, siempre es a modo de ejemplo porque acá tenemos un tema X para poner. Y acá va a ser el pitch final. El pitch final tiene mucho que ver porque tiene que ver con el tema que lo vamos a acompañar, es decir, el tema que va a seguir la sucesión del playlist. Si nosotros entramos con un pitch de 1 y nos vamos a 0,5, estamos pensando en el tema que sigue, si vamos a acompañar, si nos vamos a hacer un cambio muy brusco y si nos va a permitir la entrada para el tema siguiente. Acá tenemos el método de empalme. El método de empalme nos proporciona 2 líneas paralelas, 2 flechas paralelas, significa que vamos a superponer el tema, es decir que mientras estamos sacando a los 2.35, estamos metiendo el tema 2, es decir que en el tema 2, si continuamos con clásicos pero nos vamos con el track 3, en el tiempo de entrada podemos poner 1 minuto, en el pitch podemos poner +1 y el tema final, es decir que los 0,5 del pitch final del tema anterior nos está empalmando con el pitch de 1, es decir que los BPM los estamos sincronizando de esa manera. Si no tomamos esta precaución, va a llegar el momento en que posiblemente el tema que siga va a darnos una diferencia de BPM muy grande y vamos a tener que deformarlo el tema o irnos a un pitch +5, +6, es decir que o -5, -6, y nos va a dar, bueno, una deformación de voz, es decir que vamos a dañar lo que es musicalmente toda la estructura. Y después, bueno, continuamos por supuesto con todos los datos y después te decíamos que tenemos una manera también de empalmar que son con las 2 flechas paralelas. Cuando son las 2 flechas paralelas, esto va a ser un empalme que va a ser superpuesto y acá tenemos un empalme por corte. Este tipo de empalme es cuando nosotros cortamos los 2 temas, es decir, que el tema saliente lo estamos cortando en un momento justo y determinado y en ese mismo momento estamos siguiendo con el tema, estamos empezando el tema que sigue. El tema que sale nos da una pausa o nos da un aire en algún momento, un bache, y en ese momento estamos comenzando con el otro. Por supuesto que este tipo de empalmes por corte tienen que condecirse con el espíritu de los 2 temas, tienen que tener una cohesión como para que se pongan. Hay que tratar de buscar temas que sean relativamente similares y en general el tema que comienza carga con toda la responsabilidad de continuar con el clima que tenía el otro, es decir, levantar un poco más pero no bajar, es decir que es un recurso, por supuesto que va a ser algo que vamos a tener que tomar mucho en cuenta. El tema que entra va a tener la gran responsabilidad de mantener o elevar el espíritu de pista que va a generar eso por corte. Si no, deberíamos empalmar que por superposición, que es un empalme mucho más suave, que permite a la pista ir escuchando el tema que va entrando, ir, bueno, acomodándolo al gusto, tal vez al baile, etc. El playlist, bueno, cuando vamos teniendo más o menos una duración de 18 a 20 temas, nos proporcionan algo de tal vez 15 minutos de tanda. 15 minutos de tanda, bueno, en general es una duración estándar que podemos manejarla, es decir, 15 minutos es una duración que podemos hacer una tanda de clásicos y poder cambiarla después por algún otro género que vamos a estar más o menos respetado. Obviamente este playlist se puede romper y se puede alterar, es solamente tener una columna vertebral.
cuándo, después vamos a hablar en otro momento de cuándo pasar siempre lo mismo o cuándo realmente tener improvisado. Hay muchos DJ, por supuesto, que en vez de un playlist, o sea, esto es si estamos manejando discos. Si estamos manejando computadora, bueno, en cualquier soft ya nos hace el playlist al lado, es decir, la memoria. Podemos ir en el historial, podemos ir a lo que eran las fechas y horas de los sets anteriores, e inclusive podemos reproducirlo por completo. Los temas, y solamente los tendríamos que empalmar. Ni hablar de grabarlo. Si grabamos nuestro set, vamos a reproducir exactamente el set, pero ahí ya no estamos hablando de trabajar, estamos hablando de reproducir algo y nosotros no hacer nada, digamos, que sería algo bueno, para casos muy excepcionales. El playlist para discos, en general, si nosotros estamos frente a un público que nos va cambiando con cada vez y que no es un público habitué, es decir, que no estamos hablando de algo comercial, sino que estamos en algún tipo de eventos en donde nos va cambiando el público, esto hay que manejarlo siempre con una interacción, hay que estar atento y hay que tener ese tacto y hay que tener ese feedback, estar atento a la artesanía de poder alterar un playlist con la finalidad de, bueno, de mejorarlo, de acortarlo, de alargarlo si está muy bien predispuesto, si los tiempos para el evento nos requieren que lleguemos a esa duración. Bueno, nos vemos la próxima. Chao.